Oca. Yo cuando me leí la biografía de Edward que escribió Víctor, yo lo escuché en una entrevista en la radio cuando habló Víctor del libro. Partí a comprármelo, es muy buena. Claro, ahí uno comprende perfectamente cómo se armó ese peso. Claro, es que ahí tú te das cuenta porque era un diario, además todavía lo es, pero es un diario que busca, que aspira a recoger, es un diario notario, que aspira a recoger todo lo que sucede en el país, todo lo que es importante. Mm, Entonces, no elige sus batallas, sino que siente que tiene que hablar de todo lo que es relevante, claro, de todo lo que importa. de todo lo que importa, claro. Entonces, busca que si es que es importante, estuvo en el Mercurio. Pero hoy día quedó sobrepasado completamente el Mercurio. Hola, Enzo, estamos empezando ya, porque estamos comentando un poquito de actualidad, pero ahora que llegaste ya empezamos a entrar en Ya. materia. ¿Cómo están? Bien, bien, ¿y Bien, tú? tú. Bien acá. Vuelto loco con final de año, pero bien. Sí, pues sí. Bueno, es que diciembre Sí, es un desastre. sí, complica y sobre todo en estos días. Sí, sí, bueno, no te has perdido mucho, comentamos un poquito nomás Sí, de Felices de los Informados, diarios del Mercurio, está 100%. interesante. Sí, y después como estaba en el programa, que lo hemos ido cambiando también según los intereses de ustedes, entonces lo hemos ido cambiando, pero yo creo que esta parte era interesante, que era ver un poquito, observar y analizar cómo fue la cobertura del Mercurio durante el estallido social. Entonces estamos un Está poquito bueno. haciendo el preámbulo del peso del Mercurio, ¿no? Víctor puede hablar mucho Sí. mejor que yo de esto, pero claro, bueno, yo lo conozco al Mercurio y leí muy bien el libro y sirve igual como modo de introducción, como el peso de influencia que tuvo ese periódico y por qué lo perdió, porque partimos de la base de que lo había perdido. Partimos de la base de que fue sobrepasado, de que sus páginas ya no eran capaces de torcer la realidad. Y eso son varias dinámicas. Uno, los propios errores del Mercurio, pero también cómo habían cambiado las sociedades y cómo cambiado no solo la sociedad chilena, esto es un fenómeno global. Todo el arbitraje de lo que es cierto, de lo que es relevante y lo que es cierto. Antes los periódicos era función número uno, los periódicos. Sí, claro. Era cierto y que era relevante, lo decían los diarios. Y eso se ha perdido porque ya el público no quiere una relación de autoridad con el periódico que compra o que lee, busca una relación de par, digamos, busca la cara del periodista y decirle al periodista que está equivocado o felicitarlo si es que está bien. Y decir Claro. que los editores son acá, o sea, se cambió un poquito la lógica de relaciones sociales en torno a estos íconos. Y cómo la prensa antes era como, en Estados Unidos se decía, ¿no? Que era como que pasaron de ser como de sostenedores de la verdad o árbitros de la verdad a ser, digamos, simplemente facilitadores de la discusión sobre la verdad. Entonces cambió la función de los periódicos también. Y eso estaba concatenado con la crisis que lo comentamos, ¿no? La crisis del avisaje en papel, que destruyó a los medios de comunicación escritos primero, después vino la televisión, con Netflix y con YouTube, pero nuestro primer Uber, el Uber del periodismo fue Facebook y Google. Sí. Para los taxistas fue lo mismo, digamos, o sea, se llevaron la publicidad, pero de manera rapidísima, y dejaron a los periódicos digamos, como elefantes blancos gigantes con un montón de costos de impresión, etcétera, y sin ya los ingresos de antaño. Entonces, eso produjo una crisis muy grande, y ahí también yo creo que el Mercurio perdió peso por eso, porque esa crisis también lo hizo, finalmente terminó afectando la redacción del diario. O sea, empezaron a bajar o empezaron a no contratar a los grandes periodistas, empezaron como y empezó a haber un periodismo más chato. Y bueno, y también lo comentábamos con Gerardo, que también tiene que ver con la muerte del viejo, de Agustín Edwards, que finalmente igual por anga o por manga, más sabe el viejo por viejo que por diablo, y él había sostenido el Mercurio y había entendido que era un negocio de influencia. En cambio, cuando ya muere Agustín Edwards y sigue Segers, pero Segers sigue en la lógica del animal, del actor político, pero no Claro, de trinchera. claro, pero del actor de trinchera, no, claro, no más que político de trinchera. Pero Edwards era más que eso. Edwards convenció a Lagos de hacer su gobierno a través de sus páginas, convenció, digamos, a la oposición de que no necesitaban un periódico
propio, porque el Mercurio también iba a dar cabida a esa generación que gobernó entre los 90 y hace poco, con la Michelle Bachelet. A Michelle Bachelet ya no le dieron tregua, pero el segundo gobierno, el primero sí. Entonces fue perdiendo influencia el Mercurio también. Yo Claro. Gerardo también, que también fueron cambiando los ecosistemas de los medios, porque como salieron los periodistas de los diarios, empezaron también a buscar nuevas cosas, y empezaron también entonces a buscar nuevas fuentes de información. Entonces, antes era un esquema muy propio en el cual el Mercurio publicaba en la mañana, muy temprano, llegaba un poquito después, muy poquito después, el periodista de radio, cuando la gente estaba despertando, y le daba las noticias del Mercurio. O sea, era así era la cosa. Y después con la radio, la televisión despertaba y decía cuál que es más atractivo televisivamente de todo esto que dijo la radio y lo que dijo el Mercurio. Y entonces así el Mercurio marcaba la pauta de toda la semana. La tercera se le metió un poquito con Bofil, se les metió un poquito en esa dinámica y le compitió muy mano a mano en los buenos años como negocio del papel. Sí. Pero finalmente la tercera sucumbió igual que el Mercurio. El Víctor, la primera charla que él hizo, le dio como bombo en fiesta a la tercera, ¿no es cierto? Eso fue como bien fuerte toda esa parte, porque claro, la tercera no tiene el peso institucional de todos modos del Mercurio. O sea, si tú me preguntaras a mí si alguno de los dos diarios va a sobrevivir, yo creo que el Mercurio tiene mayor condición de sobrevivir que la tercera. O sea, el Mercurio, yo tengo amigos en el Mercurio y lo que están haciendo tiene lógica. Están tratando de crear un microclima dentro del país, dentro de esta... de estas, no diría sinfonías, de este ruido de medios, todos gritando mucho, Twitter, los tuiteros, los periódicos serios, los periódicos no serios. O sea, hay una cantidad de ruido enorme. Y lo que el Mercurio ha hecho es una especie como de isla o de microclima, donde la gente que quiere informarse de verdad va a acudir al Mercurio. Entonces pagan suscripciones caras, leen Emol y comentan en Emol, no comentan en el Facebook, no comentan en el Twitter, sino comentan en Emol. Entonces, está tratando de usar su propio peso específico para crearse una especie como de microclima, como les decía. Entonces yo creo que ellos podrían sobrevivir un poco más que la tercera, porque la tercera va en franca caída. O sea, la tercera puede subir como marca, porque puede ser que lo vendas ayer, lo compre otro tipo y haga los cambios que tenga que hacer, ¿no? Pero así como van las cosas, yo creo que el Mercurio tiene mayor posibilidad de sobrevivir y de todas maneras todavía sigue siendo influyente. Sigue siendo influyente lo que influye en quienes toman decisiones todavía. O sea, en quienes toman la mayor cantidad de decisiones, pero están tomando decisiones equivocadas y de a poco se empiezan a dar cuenta que parte del equívoco de las decisiones que toman es porque están leyendo solamente una fuente. Claro. Un sesgo de confirmación en el Mercurio muy fuerte. Entonces, el propósito de esta charla es como que conversemos un poco de... Hay más gente. Hola. Claudio. Sí. ¿Qué tal? Pero oye, y la tercera con esta política de, por ejemplo, renovar las caras, como las columnas de opinión, por ejemplo, que no encuentro malas como tiene tanto próceres antiguos como el Ascanio y al Matamala no le resultaba esa estrategia. Yo encuentro como interesante esas columnas a veces. Sí, Las no, leo. sí, lo que pasa es que la tercera se miente a sí misma en el sentido de que buscan ser un poquito más chascones que el Mercurio. Está yendo como los liberales dentro de, o sea, ellos dicen, ok, el Mercurio es el periódico conservador y la tercera es liberal. Y buscan chasconearse un poco poniendo a Oscar Contardo, poniendo a Daniel Matamala, y abren espacios también como para ciertos artículos, ¿no? Como por ejemplo, todo el tema este que ganó el premio de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, sobre el Mirko. Sí, cómo fue cegado Gustavo Gatica. Pero es el mismo, pero eso lo hace en la parte blanda del medio, pero cuando se trata de mostrar los dientes, la tercera no se pierde no se pierde por ningún caso. Hace la misma semana, estoy exagerando, que hacen este artículo, digamos, sensible sobre la tragedia de Gustavo Gatica, a las otras 2 semanas ponen un artículo donde dicen que es posible que Gustavo Gatica lo haya cegado a los propios manifestantes.
le da credibilidad Sí. a Carabinero, digamos, terrible. Entonces, la tercera es mucho más funcional a Piñera, es mucho más funcional al gobierno, mucho más oficialista, porque probablemente tienen negocios más duros. O sea, el Mercurio todavía podría sobrevivir, digamos, en la oposición, la tercera de ninguna manera. Entonces, sin el avisaje estatal, me refiero a eso, a los golpes que puedan recibir y todo eso. Entonces, ahí hay o sea, un pacto oficialista muy grande entre la tercera y el gobierno. Entonces, esas pincelazos de Matamalas, de Contardo, ayudan un poco a que se crean ellos que son un periódico un poquito más pluralista. Pero la verdad es que a la hora que hubo, no es así. O sea, la opinión es súper relevante en el periodismo, pero la sangre del sistema es la información, no la opinión. Como decían, no sé quién decía, pero es como opinión tenemos todos, ¿no? O sea, todos podemos tener opinión y ok, pero información no es tan así. O sea, la información hay que producirla, hay que recabarla, no depende de lo que tú pienses, sino que depende de las cosas que están dadas. Obviamente que hay un trabajo intelectual detrás de eso, no es algo autómata, pero la sangre del sistema corre por la información, no por la opinión. Lo que diga Matamala todos los días, todos los domingos, puede generar un clima de opinión en favor de tal o tal cosa, pero no cambia la cobertura diaria de un periódico que puede, digamos, influir en la agenda, finalmente, ¿no? No, porque Matamala finalmente lo que hace es darle cierta entonación a lo que se está discutiendo en la agenda, pero no es tan fácil para un columnista instalar temas de opinión. Igual Daniel creo que lo ha hecho, ¿eh? O sea, creo que en más de alguna ocasión ha colocado algún tema de opinión en la agenda, pero es distinto cuando tú instalas, no sé, cuando revientas un caso como el de Carabinero, el Paco Gates, eso tiene otra naturaleza, es de fierro eso. En cambio, si que tenemos un problema de desequilibrio en la equidad del ingreso, eso no es fierro, ¿no? Eso todo el mundo lo conoce. Ahora, la columna puede ayudar o no a poner eso en agenda, pero no es lo mismo que cuando tú lanzas un fierro caliente como es Paco Gate, por ejemplo, el Milico Gate, o cualquier golpe periodístico que cambia la agenda, pero la cambia no por lo florido de tu lenguaje o por lo afinado de tus ideas, sino porque lo cambia porque cambia la realidad. Entonces... claro, destapa una cuestión que hace que todo gire para otra parte. Muy distinto a donde venía. Ese es el golpe informativo, en estricto rigor, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo no te alcancé a escuchar que pasó un auto? Que destapa algo que no estaba, ¿no es cierto? Y eso gira para alguna parte todo. Claro. Y hace que todos hagan algo con respecto a eso nuevo. Claro. Eso es información. En jerga político-periodística es mover la aguja. Algo que mueve, que mueve la aguja, en la brújula en el fondo, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Como hacia dónde está el norte. Y claro, cambia la discusión, mete gente presa, gente pierde su puesto, otros ascienden, pierden puntos para la próxima elección. O sea, esas cosas están dadas por el periodismo de día a día, de la crónica, que se llamaba antiguamente, ¿no? Como de estar destapando cosas, de estar viendo realmente qué está pasando. Entonces, la tercera puede, digamos, darse ciertos lujos, pero como para que ellos mismos se crean que son pluralistas, pero la verdad es que ese pluralismo es bastante engañoso. Sirve, sí, les sirve, sí, pero yo considero que finalmente las portadas, y por eso que la idea es que veamos un poquito cómo fue la cobertura, en este caso el Mercurio, que lo comentábamos recién con Gerardo, que era un diario más influyente que la tercera todavía, más todavía ahora. Yo creo que la tercera se desprestigió mucho durante el estallido social, más que el Mercurio, porque el Mercurio dentro de todo guardó cierta compostura, pero la tercera se desbandó, digamos, o sea, era una cosa que venía directamente de la SECOM, digamos, de cómo titular, qué decir. De la tercera es cuando ya estábamos en diciembre o enero del año pasado, no recuerdo bien, y apareció como Piñera caminando por la calle y saludando gente y todo eso, que fue un montaje, pero impresionante. Sí.
o sea, fue un montaje sin precedentes. O sea, la gente con carabineros acordonando una zona para que Piñera pudiera pasearse por la Moneda, para que pareciera que Piñera estaba, digamos, en sus cabales y en un país que gobernaba, digamos. Y cuando la situación era que necesitaba un acordonamiento policial, la noticia es que necesitaba un acordonamiento policial para que el presidente pueda hacer un acto de propaganda, digamos. Y para ese tipo de operaciones la tercera no falla. Entonces, y el mercurio se presta menos. Ahora, el mercurio se presta para las cosas más grandes, que lo vamos a tratar de ver ahora en la charla, ¿no? De cómo fue la cobertura del mercurio de la primera semana del estallido social. Entonces, bueno, no sé si quieren comentar algo más sobre general sobre el peso del mercurio. Hablemos del mercurio la tercera, pero principalmente el mercurio, porque como les decía, el mercurio perdió mucha influencia, pero sigue siendo el medio que lee la élite, sigue siendo el medio que leen los empresarios que toman decisiones, sigue siendo el medio en el que los políticos se quieren ver reflejados. Entonces, si bien es cierto, ya el mercurio no es lo que era, sigue siendo todavía un referente para muchos y probablemente por eso están tan descaminados. Yo creo que probablemente también el mercurio, les decía a amigos del mercurio, ¿no? que están haciéndole un flaco favor a sus lectores porque lo están desinformando. O sea, finalmente tú para poder estar informado tienes que leer algo complementario al mercurio porque si no, no entiendes lo que pasa. Entonces, un periódico que no te ofrece lo que pasa está abriendo, digamos, paso a que el lector busque en otra parte, porque si no logras interpretar la realidad y no logras decirle a tus lectores lo que no quieren escuchar, entonces te vas a transformar en algo, digamos, en un sesgo de confirmación constante. Y ese sesgo de confirmación constante tiene un límite, y el límite es que mata el negocio de la influencia. Y como lo hemos visto, el negocio del mercurio es el negocio de la influencia. Edwards tenía un grupo económico gigante, con bancos, con un montón de negocios paralelos, ¿no? ¿Para qué paralelos? Sí. Eran gigantes. Lo fue perdiendo todo con el diario. Porque finalmente el diario era lo que le podía apalancar el futuro de volver a crecer como grupo económico. Yo creo que ya nunca más va a pasar. Pero en la intuición de Edwards estaba que el mercurio era el poder y la influencia. Lo otro era el dinero. También es una concepción un poquito más aristocrática, si tú quieres, de una élite. A diferencia de Sayé, que es más que no se pierde. Sayé prefiere perder la tercera al Corbank. Por supuesto. Por supuesto. Claro. Entonces ahí estamos viendo, entonces, esto es una lectura de la derecha tradicional, entonces, esto que les mencionaba, ¿no? De la derecha conservadora y de la derecha que ha sido especialista en conducir el país bajo sus propios, ¿cómo decirlo, no? Bajo su propia imagen, tratar de hacer el país a su imagen y semejanza. Le ha funcionado muchas veces. Probablemente se desesperó en el periodo de la UP, donde fue muy agresivo y probablemente trataron de acudir a esa experiencia histórica también cuando fue el estallido social. Entonces, voy a compartir pantalla para que empecemos a ver un poquito lo que fue esta cobertura. Yo les propongo que vayamos viendo las portadas, porque las portadas son digamos, tiene una función, una portada de jerarquización y ordenamiento de las ideas para que tú, el lector, digamos, se funde, digamos, una propuesta de cómo se lee la realidad. Entonces, déjame partir con la primera. ¿No hablan de la segunda acá también? ¿Cómo de la segunda, del diario La Segunda? Sí, pues, es que también tiene como, bueno, es del Mercurio, pero... Sí, podemos hablar de la segunda también. La segunda es como... Lo que pasa es que la segunda es mucho más de trinchera, pero yo prefería hablar del Mercurio porque dentro de las páginas del Mercurio está implícita la reflexión que hace la élite del momento. En cambio, la segunda es más de trinchera, busca más un efecto más inmediato, busca un titular más sorprendente, busca como antiguamente vender diarios, ¿cachai?
En cambio, el Mercurio con sus títulos, los títulos del Mercurio no son muy atractivos. No buscan vender diarios, ¿cachai? No buscan vender ejemplares. El Mercurio, o sea, la segunda sí. Entonces, Yamaha es parte, digamos, de la misma trenza. Entonces, o sea, podríamos haber elegido cualquier diario, pero ya con la primera clase que tuvimos con Víctor, vimos un poquito cómo funcionaba la tercera, ¿no? Como que los ejemplos que tenía Víctor más a mano eran por parte de la tercera. Entonces, a mí me parecía interesante ahora que viéramos un poquito el Mercurio. ¿Mm? Perfecto. Ya. No, te quería entender nomás porque habían elegido en específico Sí. esto. Es que entré ahora un poquito más tarde. Sí. Y lo otro que encontraba que era poderoso era como los medios extranjeros como este alemán, que tratan la misma noticia, pero la tratan muchísimo más honesta, no sé cómo decirlo, que el Mercurio. Bueno, es que eso es muy importante lo que tú dices, porque o sea, estos diarios reaccionaron como un país, como si el país no tuviera internet. Y como si el país se le fuera a cortar internet y como si no la gente no estuviera presenciando y viendo las cosas a través de sus celulares. Entonces se produjo una locura, se produjo aquí una disociación importante de los periódicos que empezaron. Los periódicos trataban de moldear la realidad antes de expresarla. Eso lo habíamos conversado un poquito antes con Gerardo, ¿no? Trataban de ser los sostenedores de la verdad. Pero ahora ya con suerte son meros gente, o sea, están desde el punto de vista de proponer lo que es cierto. El tema de la autoridad está en juego también. Como dice Mirko Macari, ¿no? Está en juego el patriarcado. Y parte de ese patriarcado tiene que ver con un periódico que baja, digamos, a la sociedad, y la sociedad discute sobre lo que dicen esas páginas. Ese modelo ya no va más. Entonces, y el Mercurio y la tercera no se dieron cuenta de eso, y trataron y por eso es que de alguna manera el leitmotiv de las páginas que siguen, yo la estuve mirando antes de la charla, es un poco como de buscar conducir el país a propósito de las herramientas de antes. Entonces, de alguna manera también muestran el desfase que tiene esta élite para comprender la crisis que estaba viviendo en ese momento. Y podemos ver qué cosas fueron corrigiendo y cuáles no. Pero mira, vamos, yo les decía, la portada del Mercurio es un ejemplo perfecto del ordenamiento de cómo es Chile, o de la actualidad chilena. Expresa esa intención, expresa una intención de ordenar. O sea, tiene como el verbo, ¿no? Como en el sentido más católico, ¿no? Como que el verbo crea realidad. El verbo, el Mercurio habla y ordena. Entonces, tenía esa capacidad, ya no, pero hasta ese momento para el Mercurio no era más o menos eso claro. Entonces, este es el día, digamos, este es el día del que se saltan los estudiantes del torniquete, ¿no? O sea, antes habían habido, este es el día que queda, el 18 de octubre, que ese día quedó la escuela. Sí. Entonces, esto es como el preámbulo, cómo veía el Mercurio antes de esto. Entonces, bueno, vemos que como tiene una portada grande, logra meter muchos temas, como yo les decía, ¿no? Que Mercurio trata de ser también un diario notario, un diario archivero, donde toda la realidad del país quede contenida en Mercurio, cosa que los historiadores del futuro después agarran el Mercurio y no necesitan nada más para entender el país, ¿cachai? Eso también es poder, eso también es influencia. Bueno, estaba la película del Guasón, ¿se acuerdan que era súper premonitoria? Fútbol, deporte, los senadores de RN se reúnen con la oposición para la reforma tributaria. Era un país que estaba un poquito en la lógica del oasis que decía Piñera. El TC de pronunciarse en menos deberá pronunciarse en al menos 28 casos de similar naturaleza que el que inició el conflicto en la Corte Suprema. O sea, estaba, digamos, con un montón de agendas para todos lados. Estaba el tema Bolivia, estaba el tema, aquí si se fija, derechos humanos de Venezuela, que era un tema preferido hablar de derechos humanos del Mercurio y la tercera en Venezuela. En ese caso, ¿no? El Brexit, la subsecretaría, etcétera. Mira, acuérdense, la crisis de violencia del Instituto Nacional, que eso es un antecedente inmediato del estallido, porque fueron esos mismos alumnos, más otros colegios, los que finalmente hacen este acto, digamos, de
saltarse los torniquetes. Entonces, pero ellos ya estaban comprados totalmente con la tesis de la Cubillos, digamos, de que esto era un tema de violencia. Y aquí tenemos, ¿qué tenemos? La foto, ¿no? Tenemos como un estudiante, suponemos que un estudiante que al parecer lleva un instrumento, una mochila, que le tira algo a los carabineros, ¿no es cierto? Y el destrozo. No sé, puede ser pago infiltrado, yo ya no sé. Lo siento. Sí, ahora vemos lo que quiso decir el Mercurio, ¿no? Entonces dice, la red Metro sufre una jornada más violenta desde el comienzo de las evasiones masivas. Al menos 15 estaciones del tren urbano fueron escenario de disturbios provocados por las turbas que instalaron a los transeúntes a pasar a los andenes sin pagar. Santa Lucía, San Miguel y Chile España, entre otras, registraron daños, aunque los mayores destrozos afectaron a Los Héroes, en la foto, y San Joaquín. El subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, calificó las acciones de estos grupos como delincuencia pura y clara. Además, detalló que actúan coordinados y que se han detectado las mismas personas en diferentes hechos de violencia. Hubo 41 detenidos. Policial, Uvilla, el protagonista de la historia, nada de las personas que estuvimos ahí y que nos dimos cuenta que cuando Carabineros colapsó el metro con la represión, todo el país o toda la ciudad emergió, digamos, como molesta porque tenía que caminar cuadras y cuadras para poder desplazarse a sus casas, todos mascullando rabia, todos los vimos, todos estuvimos ahí, lo vimos. Vamos a ser un poquitín autorreferente, no es la idea. Inventamos esto que es la máquina del tiempo, que en el fondo estamos orgullosos de nuestra cobertura, entonces hicimos este artilugio para ver cómo fue la portada que nosotros tuvimos un año atrás, ¿ok? Entonces nosotros el 18, esta fue nuestra portada. Aquí yo hice un truco, porque esta no era la noticia principal, pero la di vuelta porque estábamos poniendo la máquina del tiempo y quería relevar que habíamos sido, digamos, que estábamos cubriendo esto. Entonces, la portada, Metro de Santiago sube el pasaje y la desobediencia civil. El movimiento iniciado por estudiantes secundarios de Santiago hace unos días, a raíz del alza del pasaje del metro, se extendió ayer a la ciudadanía que diariamente toma y paga el metro y el transporte público. En la hora punta del fin de jornada se sucedieron protestas de decenas de estaciones de metro de la capital. Eso es más o menos lo que había pasado. El Mercurio no lo había visto. Yo no sé si el Mercurio no tenía periodistas en la calle, porque se los comentaba también, ¿no? El Mercurio ha perdido también fuerza como institución, o sea, ha perdido fuerza periodística, como está esta crisis del avisaje, han perdido periodistas, han perdido capacidad de gente de estar en la calle, o sea, es posible que los tipos que los periodistas de Mercurio no hayan estado en la calle, que no lo hayan visto, ¿ok? Vaya y pase, puede ser. No es lo ideal, pero Mercurio está en Santa María Manquehue y tal vez es un problema también para ellos, digamos, de estar tan alejados del centro y tan cerca, digamos, de todo las tres comunas, ¿no? Que no tenemos para qué ir más lejos, ¿no? Se trata justamente de las tres comunas. Ok. Después de que ningunearon la nota y que le dieron peso a Uvilla, esta fue la portada del día siguiente, es decir, el 19. Estado de emergencia en Santiago, ola de violencia azota la capital y siembra el caos y la destrucción. El gobierno lo decretó pasada la medianoche. Ya, cambiamos, ¿no? El layout del diario pasó a ser, digamos, una cosa mucho más grande, importante, el edificio quemándose. Vamos a lo que dice la bajada. Vandalismo deja la capital sin metro tras 44 años de servicio. Jornada comenzó con evasiones masivas y de un ataque incendiario a edificios y estaciones del tren urbano, que quedó inutilizado por varios días. Saqueos y graves disturbios por toda la ciudad que sobrepasaron a Carabineros. Acuérdense, esto ya era sábado y la gente ya estaba protestando en las calles. O sea, la violencia estaba ocurriendo, pero paralelamente estaban ocurriendo jornadas de protesta muy fuertes. Estado de excepción implica el nombramiento de un jefe de estado de emergencia, que será un general informativo. La moneda acusó daño gravísimo generado por actos coordinados y organizados de vandalismo. O sea, ya empezó con la idea de que esto estaba coordinado, no tenían ni idea de nada porque no han podido probar eso, pero sin embargo llegaron y lo pusieron, y van a ver cómo esto es un leitmotiv de la cobertura del diario. Y las reacciones de actores sociales y políticos desde la justificación de los hechos hasta la condena por lo ocurrido. Acá, o sea, acá tratando de separar aguas. ¿Quiénes están con la violencia y quiénes no? Este es el guión que tuvo el gobierno para adelante. No sé si recuerdan, ¿no? Este es exactamente el guión. Vamos a la máquina del tiempo.
Benzina al fuego. Reacción represiva de la moneda agrava la crisis social por alza de tarifas del metro. El viernes 18 de octubre reinó el caos en Santiago después de días de indolentes declaraciones de las autoridades de la moneda. El gobierno perdió el control tras decidir resolver la crisis a través de una fuerte represión por parte de Carabineros. El Ejecutivo aumentó su apuesta represiva al decretar la Ley de Seguridad del Estado por parte de Andrés Chávez y luego al invocar el estado de emergencia por parte de Sebastián Piñera. ¿Ok? O sea, ambas cosas sucedieron, pero aquí tiene que ver con como quién está tratando de interpretar mejor la realidad, qué es lo que está pasando. Nosotros estábamos en la calle y veíamos lo que les decía, ¿no? O sea, es cierto que había violencia, pero la violencia no era lo único que había. Había protestas muy, muy fuertes. Acá, no sé por qué me quedo con economía y negocios, pero... Bueno. Cuerpo B. El Mercurio, domingo. Esto ya el Mercurio el domingo, ¿no? Seguimos. Ola de violencia no cede ante el toque de queda ni la suspensión de la alza de tarifas. Sigue la violencia, ¿no? Aquí no es un país que está protestando, ¿no? Esto es violencia. Delincuencia. Protestas, saqueo y estado de excepción se extienden a regiones. La salida de militares a las calles no impidió que Santiago viviera las 36 horas más violentas desde el retorno a la democracia. Es decir, no, la dictadura, de una otra manera de decirlo, con múltiples daños a la propiedad pública y privada. ¿Ok? Ya empiezan a haber otras noticias, pero de todas maneras es una cobertura totalmente oficialista. Agrandarlo, ¿no? El edificio patrimonial del Mercurio del Paraíso, el diario más antiguo del mundo de habla hispana, sufrió una grave ataque incendiario anoche. La región quedó bajo estado de excepción, igual que Concepción. O sea, diciendo, nos atacaron a nosotros a la prensa, cuando todavía no habían identificado como actor político. O sea, todavía creían que ellos mantenían la neutralidad. La Estación San Pablo, presidente Piñera afirmó haber escuchado con humildad la voz de la gente, convocó para hoy a los poderes legislativo y judicial, Congreso Ciudadano Extraordinario. Piñera siempre fue tarde. Entonces, durante todos esos días. Ese día dijo ya, ok, no, el alza del pasaje no, cuando ya el país está incendiado, o sea, siempre fue tarde, lo vamos a ir viendo en la cobertura esta semana. La realidad se quedó sin transporte, los expertos advierten el riesgo para la región de la cumbre APEC y COP25, ahí le chuntaron a algo. PC recibe críticas tras plantear que evasiones masivas son acciones legítimas de desobediencia civil. O sea, ya estamos tratando de crear amigos y enemigos. Paro en puerto y carretera, etc. El Presidencial y el efectivo del ejército recibieron insultos durante la jornada de ayer. Bueno, o sea, ahí recién empezamos a ver gente protestando. Si se fijan, ¿cuánto será de la portada del diario, digamos? Tercer día, recién empezamos a ver el protagonismo de la gente. ¿Y cuánto será? Pero disculpa, ahí no están protestando solamente, mira, porque el carro como que le tiraron algo encima, entonces incluso muestran una protesta que pareciera ser violenta. Claro, además. Pero tú te das cuenta que tiene un globo sí. Es que le tiraron como sangre encima, así como una pintura roja. Por eso digo que hasta la foto de que mostraba, quería mostrar que había protesta pacífica, incluso ahí muestran violencia. Sí. Entonces estamos viendo, y estamos en el leitmotiv de ver cómo el Mercurio no logra entender lo que está pasando. O si lo hace, no está, digamos, fino en su interpretación, porque tienes que ser fino en esta cuestión también. Máquina del tiempo, el 20, el legado de Piñera, el primer toque de queda por motivos políticos en democracia. Fuimos a la historia nosotros. El primer toque de queda por motivos políticos del fin de la dictadura fue un intento del presidente Sebastián Piñera por controlar el descontento social, pero no ocurrió esto. Las personas salieron a manifestarse de igual forma y al menos no les ganó el miedo. El miedo, ¿viste? O sea, cosas que nosotros veíamos. En Santiago incluso Carabineros se vio atemorizado por sus propias comisarías por la presión social. Acá nosotros pusimos, protestas también se extienden a las comunas del sector oriente, cosa que los aterrorizó y que ellos no pusieron en el diario, pese a que estaba llegando a su zona. Descontento descentralizado, protestas se extienden a las ciudades sin metro. ¿Cacha? O sea, todo esto había sucedido y el Mercurio no había dado cuenta de nada de esto. O sea, esto no es que nosotros seamos, digamos, valientes ni nada, sino que simplemente observar, digamos, desapasionadamente qué está pasando, y te das cuenta que esto ya ha salido de Santiago, y que había salido además del sector oriente, o sea, te das cuenta que esto está creciendo. Y los videos. Y empiezan los videos. Imágenes de un día de furia ciudadana. No es por 30 pesos, es por 30 años. Empieza, digamos, acá, nosotros empezamos esta edición del domingo a darle un poco de cuerpo
a los motivos de esto, que no era pura delincuencia. Si tú ves el Mercurio, piensas que acá hay pura ataque a delincuencia. Después, no sé por qué dice economía y negocio. Lunes. Autoridades intentan recuperar la normalidad con gestos, unidad y cambio en las prioridades públicas. Aquí se reunieron con el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, los chalecos amarillos, que fue toda una operación comunicacional enorme, que participó la televisión, no sé si se acuerdan. ¿Dónde están los saqueos? Porque estaban esperando que la gente saqueara, estaban esperando que la delincuencia se metiera en las casas y con eso justificar todo y aniquilar con eso la popularidad creciente del movimiento. Entonces, el movimiento, sí. Entonces esto fue un intento coordinado, digamos, de sacar a estas personas. Acá se ve a esta gente con la foto más grande posible para mostrar un poco ese montaje que lo trató de hacer la televisión y que el Mercurio también se hizo parte de esto. De esto ya aquí la está operando, digamos. Esto es pura operación de la SECOM. Esto de acá, esto de acá, de traer acá, la autoridad intenta recuperar la normalidad con gestos de unidad y cambio en las políticas públicas. Todavía no habían entendido nada de los mensajes de lo que estaba diciendo la protesta. Todavía el Mercurio no se refiere a nada del contenido, que no lo va a hacer durante toda la semana, de lo que estaba diciendo la protesta. Entonces, dice la crisis, cifras de la crisis, 11 víctimas fatales, 11 regiones en estado de emergencia, 13 millones, conteo. Frente Amplio y PC reciben críticas transversales por su postura ante ola de violencia y acusación de montaje. O sea, está claro lo que fue la agenda. Después, comercio vandalizado, sectores se paralizan tras saqueos y destrozos en más de 150 lugares, okay. Metro, el fin de la excepcionalidad chilena, empiezan a tratar de entender algo. La Plaza Ñuñoa fue el escenario de protesta que se extendió toda la tarde y se prolongó incluso después del inicio del toque de queda. Nada del contenido, solamente como para que digan que no lo hicimos. Los militares ya acá, Bolivia, etc. Vamos a la máquina del tiempo. Esta era la foto de él. Esta era la foto histórica de ese día. O cuando Piñera declara la guerra, ¿no? Sí. Piñera le declaró la guerra al país. Yo creo que el Mercurio se dio cuenta que fue un error y no lo puso en portada, porque eso produjo inmediatamente una reacción visceral de las personas de rechazo y repudio. Fue la misma jornada también donde la Cecilia Morel mandó ese audio que decía que estamos atrapados por alienígenas, donde se trató de montar la idea de la guerra. Todo esto, digamos, asusado por un periódico que está mostrando caos y violencia como si no tuvieran una base social, como si estuviera orquestado por personas que son ajenas, digamos, a las bases sociales. Nosotros pusimos eso, Piñera llama a la unidad y luego a la guerra en medio del desconcierto opositor. O sea, llamó a la unidad y después declara la guerra. Y, bueno, Bolivia, el legado de Piñera, el primer toque de queda. Ok, esto ya es la cobertura del día anterior. Nosotros somos mucho más chicos. Tenemos capacidad de producir 3, 4 notas diarias. Ok, siguiente. Interrúmpame cuando quieran, ¿eh? Ya. ¿Cuándo hizo la declaración el Iturriaga que él no estaba en guerra con nadie? Al otro día. Después de eso, ¿no? Al otro día. Presidente convoca líderes políticos de todos los sectores para concordar agenda social que permita superar la crisis. Recién se da un poquito, ¿no? Se dan cuenta de que esto es una cuestión social. O sea, recién metemos la palabra social, ¿cacha? Estamos ya a martes. ¿No? Martes. 5 días. Claro, esto ya es el diario, en el fondo, lo que pasó el lunes. La capital retoma con relativa normalidad, aunque sin clases, empresas operando en pocas horas. Ok, acá hay wishful thinking. Como, ok, todo va a empezar a volver a la normalidad porque esto es como una rabieta de los chilenos. Llaman al jefe de Estado, encontró acogida en varios partidos de Chile Vamos, la concertación RD y comunes. O sea, operando con la SECOM, con esta idea de que la política va a conducir una olla de presión social que desde el primer día tú te diste cuenta que la política estaba offside. Y que lo que debe hacer es más bien interpretar este estallido social y no tratar de conducirlo, porque era como sacrificarse al volcán. El minuto a minuto, la escala de violencia que terminó en la destrucción de 80 estaciones de metro,
cómo operan los chalecos amarillos, la cara de la resistencia ciudadana contra los saqueadores. Ojo, no habían nunca hubo saqueos en las casas. No, nunca hubo. Italia fue el escenario de una manifestación que transcurrió en forma pacífica y que acabó con incidente. Esto es otro leitmotiv, ¿no es cierto? Efectivos de ejército, esto era toda una novedad. Yo, la primera noche de esto, cubrir el toque de queda en Santiago, el primer toque de queda con los militares en las calles, era realmente emocionante, pero en el mal sentido, como la sensación de que estaba viviendo algo muy distópico. Nada de eso, por supuesto, el Mercurio resulta en sus páginas. Todo está siendo cubierto desde Santa María de Manquehue. Claro. Esto yo no lo hago por vanidad, sino que porque también así yo me acuerdo de cómo fueron esos días. Piñera confía en el respaldo de partidos opositores que poco o nada tienen que ver con las protestas para salir de la crisis. Y ahí ya empezamos nosotros a interpretar un poquito cómo va la cosa. Era una jornada de marchas masivas en muchas ciudades del país en las que el principal demanda era la renuncia del presidente. El mandatario anunció diálogos de unidad con su oposición en el Congreso, pero su gabinete sigue intacto. Si ya se estaba pidiendo cambio de gabinete. O sea, siempre tarde, ¿no? O sea, cuando ya debió haber cambiado el gabinete, recién empezó con la idea de que hay que hacer algo social, ¿no? Recién. Ya hace mucho rato el tema del metro, o sea, ya no tenía nada que ver. Es probable que ellos dejen completamente indiferente a los ciudadanos que se han manifestado. Eso lo hicimos el análisis. Dijimos, esto es grande, esta oferta social no va a ser significativa, la gente no le cree, estamos ante un fenómeno histórico, distinto, que no va a ser controlado por las viejas herramientas. Médicos heridos, represión al cáncer profesional de la salud, ya empezamos con el tema de la represión con mucha fuerza. Furia contra los canales de TV por cobertura sesgada, los obliga a mostrar la represión. ¿Cachai? O sea, deberían manifestándose contra Piñera, la batalla de Maipú, crónica de un lunes tomado por el ejército. O sea, ahí ya estamos viendo un poco como nosotros empezamos a darle cuerpo a la protesta, a quienes eran los protagonistas de la protesta. Ahora el Mercurio recién está hablando del tema. Insisto, no es que nosotros seamos muy bacanes, sino que simplemente estábamos haciendo ejerciendo el oficio sin anteojeras, sin las anteojeras de una agenda que tiene que ver con los dueños del Mercurio, con el gobierno y con la sensación de una élite que no logra entender ni manejar nunca en los primeros momentos de la crisis. ¿Ok? Los líderes políticos que aceptaron el llamado al diálogo del Ejecutivo, leitmotiv. Todo esto pasó el domingo, ¿no? Y dele con esto como si esto fuera a solucionar algo. A mí me parecía algo tan extraño, ¿no? Esa obsesión del Mercurio por llamar a la oposición para que controlara qué. Si la gente estaba, digamos, en una reacción visceral en contra de todos, ellos incluidos. Ahora, si la oposición se hubiese puesto al lado de la ciudadanía en ese momento, quizá otro gallo hubiese cantado. Pero en ese momento todos estos llamados, digamos, fue más o menos comprarle ticket al Titanic a toda la clase política. Durante esta semana se compró el ticket al Titanic, en verde por lo menos, aquí se compró en verde. Presidente Sebastián Piñera hace mea culpa y presenta agenda social tras abrir diálogo con sectores de la oposición. Dele con esa idea. Los problemas se acumulan desde hace muchas décadas, los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esta falta de visión, dijo el mandatario. PS y Frente Amplio se restaron de la convocatoria de la moneda. O sea, pide perdón por lo que hicieron los demás. O sea, también ahí vemos un poquito la personalidad un poco patológica de Piñera. Ya lo vimos con la declaración de guerra, lo vimos con su obsesión de no ceder, y lo vemos ahora con un mea culpa que no es tal. Y acá están los anuncios. Todos esos anuncios que sonaban, que digamos la lista de supermercados nosotros le llamamos. Esa parte de los anuncios, yo lo sentí cuando salieron, que eran como migajas para no entregar el modelo. Sí, por lo menos que yo estuve en las calles casi todos los días y después iba casi todos los viernes. La idea no era más plata, y yo creo que ahora sigue siendo, bueno, y el plebiscito lo dijo, es acabar con el modelo. Sí, esto ya se empezó a esta altura ya se hablaba del modelo, claro. Esto es una lista de supermercados esto era para hacerlo, digamos, antes.
O sea, de hecho, no sé, yo creo que todo el mundo se arrepentía de no haberle dado a la Bachelet la capacidad de reformar el modelo, cosa que no le estallara. Pero esto ya todo es tarde. Todo esto es tarde. Esta salud, creación de un seguro para el gasto de medicamentos sobre la cobertura del plan GES y la ley de Ricardo Soto. Aplicación del convenio entre FONASA y farmacia. Esto es entretenido, ¿eh? A ver qué cumplió de todas estas cosas. Nada. Se me acaba de ocurrir. Perdona, pero yo voy a tomar un pantallazo porque esto es una buena idea. Ver de todas estas cosas que prometió y que cumplió. Porque son cosas interesantes para un momento pre-estallido. Y yo te apuesto que varias ni siquiera las... Hay una ahí que me parece, es que pucha, es que son mentirosas algunas, porque ahí dice reforma al Sename y se reformó, pero sigue siendo privado. Entonces, ¿de qué sirve esa reforma? De nada. Y seguridad, creación de una defensoría que dé apoyo social y psicológico a las víctimas de la delincuencia. O sea, no tiene nada que ver. Estaban tratando de decir que la gente que protestaba era delincuente y decíamos que iba a haber un tema de seguridad para la gente que era víctima de la delincuencia, o sea, víctima de los que protestaban. Estaba totalmente desfasado, estaba totalmente fuera de foco. Estaban totalmente perdidos. Es realmente impresionante volver a ver, digamos, como todo lo que pasaron durante esos días, porque esto refleja además lo que estaba pasando en La Moneda y lo que estaba pasando en Sanhattan y lo que estaba pasando en la Plaza San Damián, donde esta gente estaba tomando las decisiones. Disculpa, cortito para no molestar. Sí, no, dale, por favor. Esa portada, esa lista del supermercado, no me acuerdo, o sea, no estoy seguro que fuera así, pero creo estar un poco seguro que son las mismas propuestas que tenía Piñera, pero le cambió el nombre para que parecieran nuevas. Porque la reforma del Sename estaba dentro de su programa, pero y hay otras más que también estaban adentro de eso. Entonces, tienes razón, varias. Nosotros lo analizamos en su momento, y parte de eso también fue por cual dijimos esto no va a aplacar, nuestra apuesta fue que no va a aplacar la protesta social. Entonces, bueno, portada nuestra, al menos 19 muertos dejan las protestas y se acercan las peores jornadas de la dictadura de agosto de 1983, nuestra obsesión por la historia. Cuarta protesta contra Pinochet, 29 muertos. Acá habían 19, pasó por lejos a Pinochet. Desde que el jefe de gobierno declaró estamos en guerra, 19 personas han perdido su vida y 5 de estas en manos de la gente del Estado. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía están investigando estos casos. O sea, aquí el tema de derechos humanos ya empieza a ser fuerte. Nosotros pusimos algo, a ver, déjame ver una cosa, 22, perdona, quiero ver algo, 21, ya, no, nosotros, ya, pero aquí ya era claramente un tema de derechos humanos. Aquí ya nosotros ya estamos viendo esto. Los valledor, toque de queda, complica la principal fuente de alimento del país, ver para creer, anuncios de Piñera dejan indiferentes a los muchos ciudadanos. Piñera en 5 tiempos, como el presidente insistió en los discursos del comienzo de la crisis, estamos en guerra. Piñera confía en el respaldo de los... Ok, eso ya es parte de la cobertura anterior. Ok. Pero ya era claro que era una crisis de derechos humanos. Nosotros ya el 23 ya estábamos poniéndolo en portada. Después. Sesión de la Cámara de Diputados para abrir diálogo sobre crisis en el país, insulto y descontrol. Aquí está todo fuera de... Todo estaba pasando menos en el Congreso. Cero interés, miren esto. Esto ya es la... Esta no fue la más grande, porque estamos hablando del jueves 24. O sea, todavía quedaba para la protesta grande. Impacto y puntos más valorados de la agenda social que anunció el Ejecutivo. Seguimiento a una no noticia, porque no hubo ningún impacto. No. Continúan saqueos, se requiere más que nunca recuperar el papel de Estado que consiste en movilizar las fuerzas para instalar la seguridad ante la ley. Carlos Peña prestando ropa. Metro de Santiago operó, resguardo especial de recibir la línea 3, o sea, todo el tema de conectividad, que es un tema que no sé por qué el Mercurio le da tanta importancia. Director Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, hicimos ver al presidente nuestra gran preocupación por la violación de los derechos humanos. Cacha. Ángelo Pará, ministro sudamericano, que ahora patrulla las calles. Velamos por la seguridad y buscamos cercanía con los civiles, inflando, digamos, una especie como de contraciudadanía que nunca existió. O sea, ya esto ya ni siquiera daba comentario, ¿no? Porque ya está tan perdido el Mercurio que pone la foto de unos parlamentarios.
Vamos a ver la máquina del tiempo. Piñera mantuvo silencio en el sexto día de manifestaciones, las que ignoraron sus propuestas de agenda social. Chao, no funcionó. Aquí se está torturando. Este caso es bien interesante porque después el cabro retiró la demanda por tortura y la tercera lo puso como descartan tortura en el centro de Baquedano, y la verdad es que lo que pasó fue que el cabro descartó seguir adelante con la demanda. Eso no quiere decir que no lo hayan torturado. Chilezuela ataca, el contraataque, la fake news que han instalado los detractores de la protesta. Esto es una noticia bien interesante que sacamos nosotros sobre todos esos días de la Cecilia Morel, cuando habló de los alienígenas y cómo se fue trabajando, digamos, la idea de este audio, y cómo esto fue casando con una serie de acciones que hizo de la Carrera, Villegas y varios más, como para dar la sensación de que aquí había un ataque orquestado, y que después derivó en el informe Big Data. Aquí hay el origen de una historia muy, muy interesante. Bueno, los muertos, los valledores, etc. Después, esto ya es el 24, entonces estamos acá. Esto es, sí. Mira, ni siquiera aparece la cobertura porque está como el metro limpiecito. Dice, la Cámara de Diputados puso en tabla la agenda social impulsada por el Ejecutivo y programó sesiones especiales para discutirla. En tanto, o sea, como haciendo como aquí no pasó nada, y esto lo va a conducir el Congreso. Todos estos cambios. Aunque menos masiva que el miércoles, la Plaza Italia volvió a ser el centro de la reconciliación pacífica y concluyó con incidente. O sea, como que ya, ok, estamos bajando un poquito la presión de esta cuestión. Mayores grados de profundidad, un cambio de gabinete profundo e inmediato estiman necesario los analistas, ahí se está empezando a hablar algo de eso. Más presencia policial y militar se solicita en el alcalde de la zona afectada por saqueos. Recién están hablando no, ni siquiera, todavía no hablan de regiones, ¿cacha? Todavía no hablan de regiones. La frenética jornada de la observadora del INDH, estamos trabajando 24/7. Alta Comisionada de la ONU enviará delegación de solicitud al gobierno y parlamentario de oposición recién. Derecho humano, expertos enjuician anuncios empresariales de alzas de sueldo, principal foco de las noticias falsas, que ha sido los daños en la infraestructura y servicios, revela el polígrafo. Es decir, nada de lo que está pasando. Trabajadores de apps, del comercio, entre otros, se han visto afectados en su ingreso en estos días. Es decir, como que la gente fuera impopular el estallido social. 25, sin saber políticamente, Piñera podría enfrentar hoy en la mayor movilización social en 30 años. No es por darnos las partes, no, pero estábamos mirando y aplicando sentido común. La gente estaba cansada, la gente, la elite y el establishment estaban diciendo que todo estaba volviendo a la normalidad, que esto lo iba a ver el Congreso, y que no se justificaba, digamos, todo este estallido social, si es que ya había una agenda para salir de él y que había un acuerdo político detrás de eso, y que, ok, ya, paren de huevear, en el fondo, ¿no? Nosotros estamos viendo en la calle lo que no estaba sucediendo en el centro, y eso no estaba pasando. Tú estabas viendo a la gente muy enojada, protestando en cada esquina, que iban a la Plaza Italia a seguir protestando, un estado de ánimo que no se condecía para nada con lo que estaban cubriendo las páginas del Mercurio. Entonces, sin ceder políticamente, Piñera podría enfrentar hoy la mayor movilización social en 30 años. Así fue. Pese a la mayor crisis política en décadas, el mandatario no ha cambiado a nadie de su gabinete. Ya se hablaba de cambio de gabinete. Mientras que la ciudadanía se prepara para la que podría ser la mayor manifestación de años hoy viernes. Barrios, la democracia por democracia directa surgió en el Santiago Rebelde. Los barrios ya se estaban organizando. Chile despierta. 60 casos, y nosotros ya lo tiramos el 25, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, otro tema que sería el leitmotiv de los derechos humanos. 60 casos de daños oculares graves dejan hasta ahora el estallido de la represión social. Llegaron a 400. O sea, la primera semana 60, llegaron a 400. Con Blumen, sin Blumen, con Chadwick, sin Chadwick. Esto ya era tema. Parlamentarios votaron el martes contra vulneraciones de los derechos humanos en China. O sea, estamos viendo el Mercurio cubriendo el Congreso, y el Congreso también en otra. O sea, esto lo pusimos porque era demasiado extraño, ¿no? Estaba sucediendo esto mientras pasaba esto. Entonces había una disociación cognitiva a esta altura, nosotros estimábamos, ¿no? Entre esta elite que no lograba entender lo que estaba pasando porque no lo quería ver, aunque estuviera en sus narices. Listo. Charán.
el día digamos, del histórico, ¿no? De ese viernes, que probablemente sea tan importante como el 18 de octubre, Santiago y regiones. ¡Oh! Aparecieron las regiones. Tras 8 jornadas de convulsión, Santiago y regiones viven las mayores manifestaciones públicas registradas en Chile. O sea, nada de esto que era contra Piñera, nada de que Chadwick. Toda la iconografía que está acá no aparece en el Mercurio ni en la Tercera, solo aparece la fotito de más de lejos posible. Y una consigna, nada. Todo esto, pulcro, digamos, ¿no? Hasta bonito, que Piñera trató de robarse la manifestación, Sí, no sé si sí, recuerdan. sí, que molesto, que muy molestoso. Toda la razón. Y bueno, y ponen a Piñera, que fue el antagonista de la marcha, a decir, los chilenos piden un Chile más justo y solidario. La marcha abre grandes cambios, caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje, todos hemos cambiado. Con unidad y ayuda de Dios recorreremos el camino desde ese Chile mejor para todos. Como si fuera la Teletón. Aquí había rabia. Aquí había rabia. Los periodistas del Mercurio estaban ahí. Los periodistas de la Tercera estaban ahí, lo sabían. Lo escribieron y se lo censuraron, porque lo sabemos. Por lo menos en el caso de la Tercera. Wow. Congreso, debido a los desmanes en el alrededor del edificio de la Cámara de Diputados, suspende sesiones, bla, bla, bla. Camino constitucional, insulsa. Aquí tenemos el Partido del Orden. Empieza como a operar, ¿no? O sea, ya habíamos visto que había tratado de operar hace rato, pero sin ninguna capacidad de hacer nada, porque no era el momento de los políticos, solamente de sumarse o no a esto. Metro de Popé, el Metro de Santiago, que es la obsesión del Mercurio, abastecimiento, que es un tema que importó en ese momento, a actuar policial. No somos entrenados para hacerle daño a las personas, al contrario, queremos que nos reconozcan como un agente de paz y facilitador de su vida. Mario Rosas. Esta de colección, esta portada. Sí. La Tercera no era muy distinta. Nosotros, más de un millón de chilenos marchan en Santiago siguiendo la renuncia de Piñera. En la octava jornada de protesta se produjo la manifestación más multitudinaria en la historia del país, demandando reformas sociales para superar la profunda inequidad generada por el modelo chileno. El presidente le respondió al país por Twitter. Y se exigía la renuncia. Aquí, o sea, ya el gabinete ya está. La semana que viene, Piñera suelta el gabinete. Pero ya siempre estuvo sobrepasado por la apuesta, Piñera. Siempre estuvo en el timing detrás. Los militares actúan de facto, estado de emergencia en anula el Estado de Derecho. De Jaime Baza, que después se hizo muy famoso. Chile despertó, las canciones que se han convertido en el himno estos 7 días de protesta. Lo que no se ve en la tele, las imágenes de repudio del presidente que dejó la marcha. ¿Sí? ¿Ok? O sea, aquí ya nosotros empezamos a hacer, digamos, a cubrir de alguna manera lo que otros, ya empezamos a entender también que ese era nuestro rol. Adivinar lo que el Mercurio y la Tercera no iban a cubrir para cubrirlo nosotros. Porque también era necesario, ahí estaba esperando. Y ya, entonces esto es lo último, después abrimos la conversa, ¿no? El presidente prepara un nuevo gabinete y anuncia el fin del estado de emergencia para hoy. O sea, aquí siempre el Mercurio trató de cerrar la protesta, ¿no? Trató de cerrar con el fin del alza del metro, lo trató de cerrar con la agenda social, lo trató de cerrar con el Congreso y lo trató de cerrar ahora con el fin del gabinete, ¿no? Que prepara el fin del gabinete, Santiago sin toque de queda, todo normal, la autocrítica de los empresarios. Empezamos aquí como a tratar de ver, ya, ok, ya. Vuelvas a sus casas y ahora el Mercurio vuelve a discutir estas cosas. Derechos humanos, director de Derechos Humanos señala que se han prestado 15 amparos, 70 querellas, bla, 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 bla. Noticias falsas en Chile, ok. 2 nuevas denuncias contra la comisaría número 51 de Reserva apuntan a que ahí violan los detenidos. Ya empezó, o sea, ya era claramente un tema de derechos humanos, y aquí nosotros ya no abandonamos más esa tecla, digamos. Ahí trató de impedir el ingreso al país de periodistas disidentes argentinos, que fue un tema. Piñera intenta adueñarse de la marcha en su contra y posterga el cambio de gabinetes para el lunes. El protagonismo de la bandera mapuche en la gran marcha, símbolo político de las protestas. Aquí empezamos a darle contenido también un poco a la protesta. Eso. No sé qué impresiones les deja todo esto, ¿no? Centrémonos un poco en el Mercurio, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes ven de esa cobertura? ¿Qué leen de todo lo que
ese diario en los momentos más críticos de la historia del país reciente hizo? ¿Qué creen que está detrás? Generar realidad. ¿Mm? Quieren generar una realidad que, omitiendo la verdad, o sea, lo que está pasando en la calle, por ejemplo. Siento que quieren tratar de ser un actor político más que informativo y encauzar la realidad según lo que les conviene a las tres comunas. Yo siento que les da lo mismo informar. Porque muchas noticias son creadas por ellos y no habla de la noticia real, sino que es como cuando salía esta parte de que llamaban a la oposición y no mostraban a, no sé, actores sociales que tendrían que ser con los que tenían que haber conversado, era porque, claro, querían encauzar todo dentro del, como decía Mayol, escuché en un lado, dentro del mundo, querían que el mundo pasara por dentro del mundo y no por fuera del mundo. Entonces, para eso había que generar una verdad que, según yo, no es la verdad. Sí, sí, o sea, yo creo que evidentemente el gobierno está en una crisis, pero lo veíamos, pues llamamos al gobierno muchas veces y lo veíamos que estaban sobrepasados, cansados, extenuados, y la cobertura del Mercurio parecía como que estuviera tratando de ponerle paños fríos constantemente al asunto. Yo me pregunto por los lectores del Mercurio. O sea, los lectores del Mercurio, por suerte, digamos, no son gente tonta y se podían dar cuenta de lo que el Mercurio estaba más o menos tratando de hacer. Pero si tú querías estar informado de esos días, el Mercurio era el lugar, pero preciso para la desinformación, o sea, para estar desinformado. Por eso, porque creo que no entregan la noticia, entregan una agenda política. Sí. Sí, pero le hacen un flaquísimo favor a sus lectores, finalmente. Porque los lectores, esto que nosotros, yo insistía, digamos, con la cobertura nuestra, no tiene que ver con que nosotros seamos muy buenos periodistas, sino que simplemente estábamos poniendo lo que nuestros ojos veían. O sea, y lo que nuestros ojos veían era eso, veíamos esa crisis, veíamos la magnitud de esa crisis, estábamos en el centro de Santiago, no estábamos en Santa María de Manquehue, y estábamos poniendo en nuestras páginas lo que nosotros más o menos veíamos. Y nos dábamos cuenta de la disociación que había con esto. Y así todo el Mercurio, con todo, digamos, por mucho que trate de cubrir el público de las tres comunas también merecen información, po. O sea, y las tres comunas, de todas maneras, yo creo que se podían percatar de que esto era otra cosa. O sea, que lo que estaba pasando era mucho, mucho, mucho más grande de lo que el Mercurio estaba tratando de mostrar. Y que era mucho, mucho más profundo, mucho menos controlable, y que todo lo que estaba pasando era un desastre. Entonces, a mí me viene la pregunta, ¿no? ¿Qué hace un lector del Mercurio hoy día con el Mercurio? Yo lo tengo que leer porque soy periodista, pero yo no sé si pagaría todo lo que pide ese diario si yo fuera un ciudadano común y corriente, digamos. Ahí hay un tema, ¿no? O sea, que tiene que ver con la naturaleza del oficio y el servicio que tú prestas, ¿no? Una pregunta, Andrés. No sé si el Mercurio en específico, pero yo he visto que a veces noticias como la del Black Lives Matter le prestan cabida y hablan un poco más del descontento social que hay ahí, de que mataron, por ejemplo, al George Floyd, ¿vale? Pero cuando se trata de lo mismo que la misma situación en Chile con un mapuche, por ejemplo, no le prestan la misma cobertura. Entonces, yo no sé si en realidad lo que les molesta, no creo que les moleste la protesta en sí, sino que les molesta la protesta cuando le afecta. No sé si... Sí, claro. Claro, porque ellos defienden intereses. Entonces, cuando hay un mapuche muerto, lo que hay acá es una debilitación de las posturas de la CMPC y de los senadores de derecha y de los agricultores no sé, ¿cachai? O sea, hay intereses concretos que tocan la puerta del Mercurio. Entonces, el Mercurio puede ser, es como lo que pasaba con la tercera y Matamala, ¿no? O sea, la tercera puede ser ecuánime con Matamala y permitir que Matamala escriba lo que le dé la gana, pero al final no es ahí donde está la clavija del poder.
eso hace influyente a Matamala, no a la tercera. A la tercera le permite creerse más liberal. Pero es lo mismo acá, o sea, es preferible no tocar los intereses de quienes de alguna manera son tus stakeholders, antes que informarle a tu público lo que está pasando. Y darle la relevancia a las cosas según lo que la tienen. Aquí no, el periodismo no es una ciencia, el periodismo es un oficio en el cual profesional, por supuesto, donde hay criterios, hay conocimiento y método y todo, pero no existen fórmulas correctas. O sea, ¿con qué deberíamos titular hoy día? Sí, o sea, eso es una decisión de criterio, de cosas que compiten, ¿no? Y entonces, pero así todo, esto ya es irse de tesis, pero lo pienso así. Pero yo creo que el Mercurio quedó totalmente reblandecido éticamente hablando en la dictadura. Tú preguntabas por la segunda del titular histórico, ¿no? De se mataban como ratas. ¿Cuáles los presuntos detenidos desaparecidos? O sea, el Mercurio fue un órgano de propaganda de una dictadura violenta, asesina, criminal. Nunca hizo un mea culpa por eso. Y relajó todos los estándares profesionales, periodísticos, para dar sustento ideológico a una dictadura terrible. Entonces, el Mercurio yo creo que nunca volvió a tener un estándar ético que hiciera un compromiso básico con la verdad. No la verdad aristotélica ni tomista, sino la verdad de lo que todo el mundo entiende por verdad. Aquello que no es falso, aquello que sucede y que te das cuenta que es relevante, honestamente mirando, dándote cuenta por las calles, por los números de las personas, por la evidencia, por el sentido común, de que estabas viviendo un momento histórico, de que no tenía nada que ver con lo que tú estás poniendo en tus páginas, no tiene nada que ver con lo que estás poniendo en tus páginas, que estás tratando de conducir, como tú bien decías, Claudio, la realidad. Y para mí lo más significativo, y por eso creo que el caso estudio, es que además esto sucede, ¿cómo se llama? Fracasando. O sea, me parece muy relevante que fracase, porque es un fracaso, no sé si se dan cuenta, pero, o comparten conmigo la opinión, pero es un fracaso. Se me está acabando la batería porque tengo un problema en el computador, pero voy a entrar de mi celular. Pero en este caso, si no, volvemos al mismo link, pero por el celular. Déjame. Pero se siente que llegaron tarde porque fracasaron, porque si no hubiesen fracasado, no sentiríamos llegaron tarde. Claro. Pero no solo llegaron tarde, sino que nunca dieron pie con bola, nunca cumplieron con su rol de informar. Entonces yo tengo la impresión. Ya, ahí sí. Voy a cortar. Voy a finalizar acá. No. Ok. Te voy a dejar de administrador. Ya, y hago el corte de la grabación. Ya. Ok, sí. Voy a salir de acá.